¿Qué era Edelweiss? ¿Una secta? ¿Una fábrica de borrar voluntades? Su líder, Eduardo González Arenas, alias Eddie, fue capaz de engañar a muchos durante mucho tiempo. Instruido, cuidadoso en el vestir y en el hablar, conseguía con relativa facilidad la confianza de los padres y con ella la tutela de unos jóvenes de los cuales se aprovechaba. Organizaba excursiones que eran pretexto para degradar sexualmente a los pequeños. Causó decenas de víctimas, muchachos traumatizados, confundidos y entregados. Recientemente, después de haber sido condenado por corrupción, Eddie fue asesinado en Ibiza. ¿Por qué le mataron? ¿Cómo puede lograrse que nunca más haya un Edelweiss? Hoy indagaremos sobre estos puntos con invitados de excepción que pueden ponernos en guardia sobre toda clase de manipuladores de sueños. Pero veamos en qué consistía el montaje de Edelweiss. Sus víctimas suelen ser jóvenes desadaptados con carencias afectivas. Su nueva familia les promete la felicidad absoluta. Poco a poco les adoctrinan de tal forma que consiguen alejarles de su entorno y crear una gran dependencia del grupo. Son las sectas. Bajo el manto de asociaciones culturales, religiosas o deportivas, se esconden estos grupos fanáticos, valiéndose además del vacío legal existente en la actualidad. La secta Edelweiss fue una de las más activas en nuestro país. Durante el juicio celebrado a principios de los 90 contra 11 de sus dirigentes, se descubrió su verdadera realidad. Lo que se creía una asociación juvenil de montaña escondía una secta cuyos líderes practicaban la sodomía con adolescentes. Su creador y líder, Eduardo González Arenas, apodado Eddie, aprovechaba su carisma y sus dotes de persuasión para captar a los menores y posteriormente abusar sexualmente de ellos. En Edelweiss llegaron a estar inscritos 300 niños de entre 11 y 14 años. La mayoría eran captados en Madrid, vestían trajes paramilitares y a veces eran tatuados con fuego con un emblema similar al nazi que rezaba los guardias de hierro. Los líderes les convencían de que había que esperar al príncipe salvador del mundo y predicaban la superioridad de la raza blanca, hasta 1984, cuando la organización fue desarticulada por corrupción de menores. Finalmente, Eduardo González fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 168 años de cárcel por 28 delitos de corrupción de menores cometidos cuando lideraba Edelweiss. Tras cumplir 6 años de prisión, Eddie alcanzó la condicional y se instaló en Santa Eulalia, Ibiza, donde vivía con su madre. Tardó solo 5 meses en ser denunciado de nuevo por 3 menores que aseguraban que González Arenas les había propuesto abandonar sus casas y dedicarse a la prostitución. La denuncia no prosperó y Eddie rehizo su vida montando un bar junto con un amigo. Pero una de sus víctimas le había jurado la muerte. Un joven de 18 años llamado Juan, a quien se le atribuyó una relación sentimental con Eddie, le seccionó la yugular en la terraza de una heladería, causándole la muerte en el acto. Pocas horas después era detenido por la policía en un bar, confesando la autoría del crimen. Decía ser un extraterrestre, llamarse Alain, venir de un planeta lejano, nazar, fantasías, sueños, niños, engaños. Está con nosotros Ignacio de Miguel, un hombre que ha superado felizmente este trauma. Fue miembro de la secta Edelweiss, hijo de Amando de Miguel, una persona que tiene el valor ahora de poder contar aquella experiencia que puede servir para tantos. Ignacio, ¿cómo fue usted captado por este grupo? Bueno, el periodo de captación, como en otros sitios, pues era algo que te hacía ilusión, y en este caso él montó un grupo de montaña, éramos niños y sencillamente salíamos a la montaña como cualquier otro grupo, en principio. ¿Y usted le dijo que era un extraterrestre? Hombre, lo contó más adelante y todo eso, pero sí. ¿Qué edad tenía usted entonces? 11 años, sí. ¿Y cómo era el cuento completo que el líder de la secta contaba? No sé, yo considero que no tiene mucha importancia el cuento, quiero decir, que siempre lo digo, él creía que era de otro planeta, lo que quería era contarnos una historia maravillosa para tenernos, digamos, en su atención, y parte de esto es que él era extraterrestre y contaba un montón de cosas que no tendríamos ni siquiera tiempo ahora en un ratito a resumirlo, ¿no? Pero era sencillamente historias fantásticas que creo que hoy no tienen gran importancia. Lo importante es eso, lo que ocurre es que te llama la atención con algo que es fantástico y
maravilloso y llama la atención. Y una vez dentro de la organización, ¿usted se encuentra con un grupo fuertemente jerarquizado? ¿Un líder? Sí, ¿Unos lugartenientes? No, prácticamente estaba él y el resto, vamos. Pero según se llegó a determinar, una vez que se hace la investigación periodística y policial, sobre todo, nos encontramos con un grupo de miembros, por encima de ellos alguien más seleccionado, como una especie de guardia de corps, bueno, y unos guardias de hierro, él sencillamente que eran los más cercanos a él. A medida que pasa el tiempo, él se va inventando nuevos grupúsculos o nombres y les va dando nuevas dimensiones de ilusión a medida que pasa el tiempo. En el momento determinado se hace una fotografía, que es cuando salta ese escándalo y salen esos nombres, pero a lo largo del tiempo siempre ha habido que a medida que uno tenía un poco más edad, pues lógicamente, jerárquicamente, pues estaba por encima de otro, pero no, realmente lo de la jerarquía, la voluntad única y la que realmente mandaba era la suya, y esos grupos había montones, y ha habido montones a lo largo de los años que él se iba inventando para seguir llamando la atención y para seguir generando ilusión. Claro que con la prensa y todo esto siempre ha llamado la atención en un momento determinado a alguno de los asuntos particulares, pero como esos ha habido cientos y no tienen más importancia. ¿Usted fue uno de los guardias de hierro? Sí, como muchas otras cosas. ¿Qué quería decir eso? Bueno, pues como le daba, ya te digo, ciertos tono de dimensión de ilusión en un momento determinado, pues guardia de hierro era algo para guardar todas las ilusiones que él mantenía y le llamaba así, igual que le llamó de otra manera. ¿Era una especie de lugarteniente, de persona de confianza? Hombre, él lo que sí que siempre hacía era que tú tuvieras un lugar privilegiado ante él, ante sus ojos, y de esa manera tú te volcaras en los deseos que él quería, que trajeras dinero o todo eso. Entonces, claro, pues evidentemente uno se creía que tenía mayor confianza, pero lo único que estaba era siendo manipulado como cualquier otro. Claro, ojo, desde fuera decir, bueno, pues si le quieres llamar lugarteniente, y sobre todo desde el punto de vista que para decir, bueno, pues vamos a repartir responsabilidades y todo eso, pero yo creo que es bastante dañino que las personas que estuvimos allí nos hubieran calificado de tener más o menos responsabilidad, más o menos confianza con él. En realidad todos tuvimos la misma dimensión con él, que fuimos manipulados por él, y eso es lo que ocurre en muchos otros lugares. Y creo que es muy dañino el establecer ese tipo de jerarquías que realmente lo único que hacen es desde fuera ver como si uno estuviera con más o menos responsabilidad. La responsabilidad era suya, creo que se ha demostrado a lo largo del tiempo, y el resto son puras estructuras que él montaba precisamente para eso, para quitarse responsabilidad. Pertenecer a Edelweiss le costó una condena y la cárcel. Bueno, estuve preventivo un tiempo, sí, una condena, sí, naturalmente. Desde dentro, Ignacio, ¿qué era Edelweiss? Pues Edelweiss era un grupo en el que uno se olvidaba de todo lo que era la vida cotidiana, la vida normal, la vida de relación con su familia, con las actividades normales, y tenía una ilusión completamente fantástica, etérea, que no llegaba a ningún sitio, y era una forma de no hacerse responsable de la vida que uno tenía en ese momento. Claro, en aquel momento nosotros éramos niños, hay otras sectas que no son niños y ocurre lo mismo, que dejan de ser responsables de sus propios actos, y en realidad era eso, era sencillamente un espacio en donde uno pierde su propia voluntad, donde uno pierde su propia, su propio criterio, sus valores, su escala de valores cambia. ¿Y cuáles eran los objetivos de la organización? De Eddie. Yo hablaría de los objetivos. Porque la personalidad del líder llenaba absolutamente la voluntad de todo el resto del personal. Claro, naturalmente. No, yo no lo sé, porque yo no me puedo meter en su piel, ¿no? Pero ni tengo ninguna intención de hacerlo, desde luego. Pero lo que sí que sé, a grandes rasgos, es que él jugaba en beneficio propio de satisfacer sus propias voluntades, que es muy difícil que nadie llegue a saber cuáles son, pero en realidad él quería tener a su alrededor una serie de gente que les llevara por donde él quería, satisfacer a veces, no eso sexual que se ha hablado, es una parte, pero han ocurrido muchas cosas, es decir, el tener dinero, el poder ser mantenido por mucha otra gente, el tener poder, el tener una estructura que él le llenara, pues como existen en otras estructuras un poco más lícitas. ¿Usted se siente responsable de algo de lo que pasó en torno a Edelweiss? Hombre, yo sí me siento responsable de una cosa, que es haberme hecho responsable de mi vida en su momento, es decir, no haber podido tener el criterio de decir esto me está haciendo mal y me salgo de aquí. También es cierto que yo era un niño,
Consecuentemente hoy, como adulto, yo pienso, bueno, lo difícil es hacerse uno responsable, decir esto me hace bien, esto me hace mal, y elijo lo que me hace bien y desecho lo que me hace mal. Eso es muy difícil hacerlo. Yo era un niño y me costó mucho hacerlo. Hay muchos adultos que están en situaciones similares y le cuesta igual o mucho más, ¿no? Y en eso sí que me hago lógicamente responsable, y si yo he hecho daño a alguien, desde luego para mí ha sido el dolor más fuerte que yo he podido sentir, es eso, precisamente de sentir que yo he podido hacer algo. ¿Y cómo logró, Ignacio, salir usted de Edelweiss? ¿Cómo lo consiguió? Bueno, sencillamente llegó un momento en el que la situación era completamente desestabilizante para mí. Había dejado mis estudios, mi casa, 6 años, ¿no? Sacaba dinero de mi casa de una manera un poco extraña, en fin, había perdido mis amigos, había perdido tal, ya en aquella época tenía 16, había entrado a los 11, imagínate. Y llegaron ya casi los 18 años, me hacía este señor trabajar casi 16, 18 horas diarias de manera casi esclavizante, y bueno, no tenía vida, digamos, ¿no? Y lo que hice fue salir corriendo de ahí, ¿no? Salir corriendo. El poder de un líder, el poder de Eduardo González Arenas. Vamos a recordar a todos los espectadores quién era en realidad y también quién es la persona que finalmente acabó matándole. Vamos a verlo. Eduardo González Arenas, líder de la secta Edelweiss. Edi, como era conocido, fue condenado en 1991 a 168 años de cárcel por 28 delitos de corrupción de menores. Sería una de sus víctimas, Joan, quien 7 años después decidió tomarse la justicia por su mano, degollándole en plena calle de la localidad ibicenca de Santa Eulalia. Joan M.G., conocido delincuente de la isla de Ibiza, tiene 18 años. Sufrió abusos sexuales por parte del líder de Edelweiss, a quien seccionó la yugular el 1 de septiembre de 1998. Detenido 5 horas después, confesó la autoría del crimen. Quizá el homicida sea también una de las víctimas finales de Eduardo. Curiosa y paradójicamente la víctima en este caso. Es decir, quizá el matador es más víctima que la propia que nos encontramos. Está con nosotros el psiquiatra Pedro Cubero, experto en sectas, experto en lo que antes se decía desprogramación, y que quizá pueda precisarnos qué busca un muchacho de 11 años en un grupo como Edelweiss. En realidad el muchacho no va al grupo a buscar nada, sino que es el grupo quien va al muchacho y quien le seduce, quien le engaña y quien le ofrece un grupo, una vida, un futuro maravillosos que luego no son ciertos. Pero en la mayoría de los casos es el grupo quien se dirige al futuro adepto. Todo gira alrededor del líder, Eduardo González Arenas. Por lo que aquí se ha hablado, por lo que contaba Ignacio, que le sufrió tan de cerca, ¿quién podía ser Edi? ¿Quién era? ¿Qué personalidad tendría? Sí, es muy difícil hablar para de una tener persona... esa capacidad de seducir. Sí, no creo que fuera correcto por mi parte dar opiniones sobre alguien a quien no he podido conocer ni evaluar ni como persona ni profesionalmente como psiquiatra. ¿Cómo actúa un creador de una organización como esta? Actúa lentamente. El proceso por el que se crea un grupo sectario es largo y es una interacción entre el líder y sus adeptos. Inicialmente hay una relación de autoridad por un motivo u otro. Entonces esta relación de autoridad funciona como en una espiral en la que va creciendo. A medida que los seguidores se van sometiendo más, el líder, el dirigente, se va creciendo y en la mayoría de los casos él mismo va aumentando su opinión sobre sí mismo. Es decir, la persona que empieza, por ejemplo, como un simple profesor de yoga, puedes encontrarte que al cabo de 6 o 7 años dice, soy Dios. Ese es un proceso que no depende únicamente de él, sino al que se ha llegado en la relación con sus seguidores. Pero ¿cómo consigue controlarlo todo? ¿Cómo logra que todo el mundo le obedezca cuando son 200, 300 miembros? Es uno de los grandes misterios de la conducta humana. Yo no creo que haya una explicación. O sea, lo único que se puede hacer ¿Pero es una técnica aprendida? No creo, no. Es contar lo que sucede. Hay una serie de grupos, de una serie de líderes que tienen la capacidad para lograr una sumisión extrema y que normalmente en la sociedad abierta, en la sociedad normal, pues podemos ver.
¿Y cuáles son? Es a través Perdona, quizás doctor, de la fascinación. ¿Cuáles son los objetivos de un líder de estas características? ¿Qué busca? ¿Qué pretende él? Siempre se dice que busca el poder, que busca el sexo, que busca enriquecerse, que busca el goce en aprovecharse de los demás. Y esto efectivamente es algo que se reproduce una y otra vez en los grupos sectarios.